Bienvenidos a Puerto Rico Abran los Ojos. Este es el podcast donde los boricuas de la isla, de la diáspora, de España y de todo el mundo nos unimos para aprender, cuestionar y abrir los ojos sobre nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Estamos en todas partes, como el arroz con habichuelas, y cada día somos más. En este espacio, sacamos a la luz esas historias que nunca nos enseñaron en la escuela, desenterramos las verdades que intentaron esconder y compartimos los hechos que nuestro pueblo merece conocer. Así que, no importa si nos estás viendo desde Orlando, San Juan, Madrid, Nueva York, Ponce, o cualquier otro rincón del planeta donde viva un boricua, te damos la bienvenida. Este es tu espacio. Este es el episodio de hoy de Puerto Rico, Abran los Ojos. Así que prepárense, que vamos a comenzar. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, Eddie, Magnus y aquí su servidor, Bajiro. Hoy queremos reaccionar a unos videos que encontramos en Instagram. Pero antes que nada, queremos que algo quede bien claro, que aquí no estamos en contra del pueblo de Venezuela. Tampoco somos comunistas y el estar en contra de una invasión estadounidense no quiere decir que somos pro-maduros. Hablo por mí mismo, no estoy de acuerdo con Maduro, estoy en contra con Maduro y su gobierno. Pero eso no quiere decir que esté a favor de cómo los acontecimientos de su retirada de su país ocurrieron. Pero bueno, vamos a empezar aquí mi primera reacción sobre lo que he visto, porque vi un video en Instagram de una señora que aparenta ser, para mí, ser venezolana, con su hijo, y había una manifestación en Puerto Rico que alguien categorizó como pro-madurista, pero otros comentarios explican que no era pro-madurista, sino que era en contra de la invasión estadounidense en Venezuela. Según la señora y su hijo, pues al haber interrumpido la manifestación, mi opinión sobre eso, con la que quiero empezar, es que un pueblo que expresa que no tiene libre expresión en su país y va a casa ajena a quitarle la de otro, en mi opinión, es hipocresía. Y para que dos pueblos estén en solidaridad, tienen que respetarse el uno al otro. Así que por ahí empecemos. Por ahí, Eddie, Magnus, ustedes pueden dar su opinión. Para mí, un pueblo que quiere apoyo de otro debe respetar la libre expresión de tal pueblo. Eddie, bueno, contigo. Vamos a poner el video primero para que la gente sepan de lo que se trata. Ok, pues sí, vamos a ponerlo aquí rapidito. Esto fue en Atorrey. No conozco las personas, pero vamos a poner aquí lo que dicen. Ya han estado en el gobierno de Estados Unidos y siguen estando en el día de hoy. John Paul. ¡Viva Venezuela sin Maduro! ¡Viva Venezuela! ¿Qué pasó? ¿La verdad que están aquí? ¿Qué pasó? 26 años. 26 años llevamos esperando ese momento. Ustedes vieron los que dicen llamar la paz. No, asesinos ustedes. Te nombro 4. Papi, quiero dejar algo claro. Aquí no hay ni un venezolano. Aquí ni un venezolano, porque realmente yo no sé si a alguien aquí le falta un plato de comida, si alguien aquí ha tenido que ir a un hospital y que le falta insumos, pero esos venezolanos de mentira porque ni son venezolanos. El venezolano de verdad, Venezuela ya expresó su voluntad. Venezuela, 70% de Venezuela quiere que Venezuela sea libre. Venezuela tiene que ser libre de Maduro. Pasó. Bueno, mi opinión sobre el niño es que si Venezuela ya se expresó, ¿por qué no dejan que el pueblo puertorriqueño también se exprese? Tenemos que dar a otras personas lo que queremos que nos den a nosotros. Si queremos respeto, pues hay que darlo. Entonces, pues, pero no, Eddie, ¿qué tú piensas sobre el video? Bueno, yo quiero dar mi impresión de lo que estoy entendiendo
por lo que estoy viendo es el joven y la mamá o la persona que está con él están protestando, están enojados, están expresándose sobre el grupo de puertorriqueños que están protestando la invasión de Estados Unidos hacia Venezuela. Y cuando el joven hace el comentario que aquí no hay ni un venezolano, obvio, ellos son de Venezuela, pero él se está refiriendo al grupo que no hay nadie ahí que son venezolanos y que están como que hablando por Venezuela. Y eso es lo que me da la impresión, lo que hace la mamá y el hijo incómodo. Y por eso que la mamá dice, son 26 años en esa miseria y estaban esperando por este momento que tenga Maduro, ¿entiendes? Y por eso que están reaccionando. El grupo, a mí me da la impresión, porque no se vio lo que el grupo está hablando, el grupo de los puertorriqueños, pero me da la impresión que están hablando sobre la invasión. Ahora, en la confusión o la conversación que siempre se toma es que cuando uno, ahora en este momento, cuando uno habla de que no está en favor de la invasión, ya la gente te pinta como si están apoyando a Maduro. Yo no creo que esos puertorriqueños están apoyando a Maduro, yo solamente estoy pensando que ellos están protestando por la invasión. Y lo que la gente tiene que entender fuera de Puerto Rico, y estoy hablando no de gente de Puerto Rico, pero gente de otros países latinos o Hispanoamérica, es que ese sentimiento que tiene el boricua sobre la invasión todavía está en nuestro corazón. Mucha gente todavía siente la invasión que ocurrió en el 1898, aunque fue más de 125 años. Hay mucha gente que todavía se recuerdan de ese momento. De mi punto de vista, yo pienso que las personas, los boricuas que estaban protestando sobre la invasión, de eso se trataba. No tiene que ver con de que ellos apoyan a Maduro. Eso es mi opinión. Okay. Sí, quiero simplemente añadir a eso de que hay líderes europeos y hay líderes mundiales que no son pro Maduro y también están en contra de cómo Estados Unidos sacó a Maduro. Así mismo. Exacto. Entonces, bueno, Magnus, ¿qué opinas del video? Y después empezamos a hablar del estado de Puerto Rico. Sí. Bueno, como no tenemos mucho contexto en lo que exactamente lo manifiesta la gente que estaba en la manifestación, lo que estaban diciendo, si estaban a lo mejor, o sea, ¿qué provocó a esa mujer y el chamaquito a quitarle el micrófono de la cara así bien de esto, bien caripelamente así, bien a lo loco? Cogió o sea, para mí eso, el contexto, a lo mejor dijeron algo pro Maduro, que como dicen aquí en Estados Unidos, she got triggered, y entonces pues reaccionó así, y después, como ella estaba diciendo eso de que estaban esperando 26 años de lo Maduro y que esto lo otro, pues a mí también, yo pienso que a lo mejor, obviamente, los que están protestando esa camisita con la bandera de Puerto Rico, pero en blanco y negro, pues eso está asociado mucho a los independentistas. Ellos usan esa versión de la bandera. Así que, pues, como el defensor de ese orden en Venezuela es, por supuesto, Dalmau, que fue el candidato independentista, que pues a lo mejor hay una conexión ahí, que a lo mejor ellos, yo asumiendo que ellos son pro independentistas, anti la invasión, pero a lo mejor dijeron algo de Maduro, pues por eso la provocó a esta mujer hacerlo y decir lo que dijo. Y también lo que también me interesa fue lo que el chamaquito dijo.
porque Chamaquito hasta nos tiró una cifra de 70% lo queremos afuera, algo así. ¿Cómo él sabe eso? ¿Por qué él usó esa cifra? Y también, si en la elección, esta elección última de Maduro, hubo tanto fraude, o sea, nadie sabe exactamente sabe cómo el voto, cómo terminó el voto. Así que Sí. también eso también me Si capturó te refieres a la cantidad actual del pueblo venezolano que quiere a Maduro fuera versus los que no sabemos, no podemos comprobar esa cifra. ¿no? y exactamente, ellos dos eran venezolanos, Asumo que sí, el video es de Instagram. No creo que esto es algo que se esté cubriendo mucho. Nuestra posición es que, mira, como por ejemplo el niño dice que aquí no hay puertorriqueño, pues que diga que no hay venezolanos, pero ese es Atorrey, Puerto Rico. ¿Entiendes? Esa es la tierra. Entonces mi punto, mi punto es que cada país tiene el derecho a dirigir lo suyo. Pero el chamaquito estaba diciendo que no hay venezolanos aquí en Puerto Rico en general o en la manifestación. En la manifestación. En la manifestación, sí. O sea, pues el chamaquito está diciendo que ninguno de aquí tienen que son venezolanos, sí, descendencia. Tienen el derecho de decir algo, ¿sabe? De opinar sobre Venezuela. Nosotros somos los venezolanos y esto es lo que hay. En el cual yo estoy de acuerdo, que en mi opinión, el venezolano decide el futuro de Venezuela. Pero el punto es que en Puerto Rico hay gente manifestándose en contra de lo que Estados Unidos hace. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el que le ha quitado al pueblo puertorriqueño la habilidad de su libertad o autonomía o de lo que sea. Sí, la independencia. Puerto Rico tiene que pedir permiso. ¿Me entiendes? Puerto Rico no celebra ninguna independencia. Todo el resto de los países hispanoamericanos pueden celebrar su independencia. Y me aseguro de que hay venezolanos o otras personas que celebran la suya en Puerto Rico, mientras Puerto Rico no tiene la suya. Entonces, mi punto es, si yo respeto que cada país dirige su propio destino, ¿por qué hay gente que trata de quitarle la expresión de puertorriqueño para obtener la suya? Ya ustedes tienen la suya, ya tienen su libertad. ¿Por qué no dejan que el pueblo puertorriqueño se exprese para conseguir la propia? Ese es mi punto. Pues si puedo, Bajío, para mí, yo opino que sea en Puerto Rico, sea donde sea, el puertorriqueño debe enfocarse en el estatus de Puerto Rico, enfocarse en los problemas que tenemos en Puerto Rico. No tenemos en por qué meternos protestando, y yo entiendo que todo el mundo tiene el derecho de expresarse, cuestión de lo que está pasando en Venezuela, pero si a nosotros no nos gustan cuando un cubano o un venezolano o alguien de afuera siempre están diciéndonos a nosotros, no se vayan independientes porque van a salir como Venezuela y Cuba. Si no les gustan que le hagan esos comentarios, porque bastante yo he visto en las redes, pues ¿para qué nosotros nos metemos? ¿Para qué nos metemos en esas cosas de Venezuela o de Cuba? Eso no tiene que ver nada con nosotros. Cada país debe de tratar, de la gente de su país tienen que bregar con sus cosas en su isla, en su país y atenderlo. Igual cuando viene un cubano a decirnos nosotros qué tenemos que hacer. ¿Acaso nosotros nos decimos? Yo no he visto a ningún puertorriqueño hablando de que el cubano tiene que ser en la isla. Pero hay montones de gente de cubanos que siempre tienen algo que decir sobre de Puerto Rico. No nos interesa. Sí, yo no le digo al cubano que tiene que hacerse Estado, que debe pedirse el Estado de Estados Unidos, que debe arrendarse de nadie, o que no debe hacer. Por eso digo que el futuro de cada país le pertenece a su propio pueblo. Exactamente. Le pertenece a ellos. Yo tampoco hablo de Cuba, y la razón por la que hablo ahora de Venezuela
es porque hay una intervención norteamericana. Guste o no les guste, cualquier cosa que Estados Unidos haga afecta al puertorriqueño de una manera indirecta o indirecta. Y a lo mejor no 100% todo, pero la nación que tiene bajo pertenencia a nuestra isla es los Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa que Estados Unidos haga, el puertorriqueño tiene todo el derecho de hablar en contra o bien de acuerdo a su opinión, porque está hablando del país del cual proviene su ciudadanía, aunque impuesta, pero esa es su ciudadanía. Ahora, si yo estuviese hablando de Japón, pues, ¿sabes? Eso no es problema mío. Pero cuando tiene que ver con Estados Unidos, pues sí. Bueno, especialmente si lo va a afectar a la mente ambos directamente e indirectamente. Es posible porque Bueno, como la militarización. La militarización de Puerto Rico para ir a Venezuela. Bueno, sí. Bueno, pero no, ¿sabes? No quiero pasar mucho tiempo así en Estados Unidos y Venezuela porque, vuelvo y repito, eso le pertenece al pueblo venezolano. Exacto. A mí lo que me molesta es que el puertorriqueño ni siquiera tiene voz y voto. Pues Estados Unidos simplemente militarizó más la isla para hacer lo que le beneficia, porque, vamos a ser honestos, no fue a Venezuela por razones humanitarias, porque hay muchos otros países que necesitan ayuda humanitaria y no están respondiendo. Como Cuba. Exacto. Como Cuba. Pero mira China, que hasta donde tengo entendido, ha invertido o le ha vendido cosas tecnológicas a Venezuela, lo cual eso despierta un interés al norteamericano para saber qué es lo que tienen. Y no solo eso, pero según un agente del CIA, que su nombre es Andrew Bustamante, creo que también es de descendencia venezolana, habló de que el petróleo crudo que existe en Venezuela, hay refinería en Texas especialmente construida para manejar ese petróleo específico que viene de Venezuela. Entonces no podemos pretender que esto es humanitario y que es solo por drogas, porque no lo es. Entonces tiene un país más cerca que Saudi Arabia, o sea, que Arabia Saudita, que está ahí al lado, está al lado de Florida, en vez de ir a la otra parte del mundo. O sea, se beneficia la economía estadounidense, que es bueno para los dos y también sería bueno para el pueblo venezolano, pero no podemos asumir de que esto es algo humanitario, porque no compro ese cuento. Y Puerto Rico nuevamente se usa como simple un puente para que dos potencias se beneficien y nosotros simplemente usados. Así mismo. Y también quería tocar un tema también que yo como que creo que hay muchos hispanoamericanos que tienen la impresión que en Puerto Rico todo está bien porque es entre comillas Estados Unidos. Y entonces, pues también quisiera averiguar si esos dos de veras, si eran venezolanos, cuál era el estatus de ellos, si eran residentes, si eran ilegal o lo que sea. Porque interesante, lo que a mí me interesa es ese sentimiento que muchos hispanoamericanos tienen con el puertorriqueño, que todo está bien, que tenemos la ciudadanía por nacimiento y que tenemos todas las ventajas que ellos no tienen, que ellos arriesgan todo en su vida para alcanzar. Pero la realidad es que Puerto Rico, los puertorriqueños, el pueblo puertorriqueño no está bien. Nosotros no somos americanos, no somos estadounidenses, somos puertorriqueños españoles con ciudadanía norteamericana por estatuto, no guardada o asegurada por la Constitución. Así que yo he visto también eso que en las redes, que hay muchos hispanoamericanos que están bien equivocados en la condición
y hasta los mismos puertorriqueños también, Sí. particularmente los estadistas, que se creen que ellos son americanos y se creen que ellos están en Puerto Rico, USA. Sí, es cierto, estoy de acuerdo contigo. Sí, ¿no? Entonces, somos americanos solamente por ciudadanía, pero nuestro idioma, nuestros valores, aunque ya han cambiado mucho por la americanización, pero cuando si sacas la americanización y pones nuestra historia puertorriqueña, te das cuenta de que somos dos mundos diferentes. Estados Unidos Sí. lleva 249 años, creo que Puerto Rico ya lleva 530. Nosotros llevamos aquí mucho más tiempo. ¿Sabes? Nosotros somos americanos en ciudadanía solamente. Lo demás es no americano. Sí, pues, y también eso es bien interesante y es bien, en mi punto de vista, lamentable, bien lamentable, pero si cuando yo veo puertorriqueños abogando por la estadidad y cabildeando por la estadidad en español, ¿qué es eso? Sí, ¿Qué- no es qué- verdad. y es bien interesante también observar a estos estadistas que todavía ellos están, o sea, ellos dicen que ellos son la mayoría en Puerto Rico. Yo sé que ese es otro asunto, la cifra de las elecciones, pero dice que, por ejemplo, cuando en la ONU, este año, bueno, el año pasado, ese era el mantra de ellos. Puerto Rico votó y ganó la estadidad, algo así. De eso, casi todos ellos terminaban sus discursos con eso. Puerto Rico votó y estadidad ganó. Pero es muy interesante cuando yo veo esta gente, estos estadistas en las redes, diciendo cosas como que tenemos que enseñar al pueblo puertorriqueño, tenemos que convencer al puertorriqueño para alcanzar la estadidad. Ahora, yo me pregunto, si realmente la mayoría es pro estadidad, ¿por qué ellos tienen que enseñar a quién tienen que enseñarle de la estadidad? A convencerlo, tú dices. O convencerlo. Okay. Sí, que si es tan O obvio. educarlo, porque también ellos dicen eso mucho, que tenemos que educar a los puertorriqueños. ¿Pero qué es eso? Pero te entiendo. O sea, dice que hay una contradicción. Si ellos van a la ONU, donde sea, dicen básicamente que la voluntad del pueblo puertorriqueño es la estadidad, pues si es la voluntad, pues de que hay que educarse, ya es la voluntad. Claro. Pero sí, Pero, si puedo tocar ese temita que Sí. Magnus menciona. Si van a educar sobre el estatus de Puerto Rico y intentar de convencer personas, si en realidad quieren educar, que empiecen con la realidad. Tú no puedes ganar ningún estatus si no estás incorporado. En este momento Puerto Rico que no está incorporado desde el principio, más de 125 años. Y por ley, para poder considerarse un estado, tienen que tener ese estatus de incorporación primero. Y la gente de estadidad, igual que los partidos en Puerto Rico, ninguno mencionan eso. No lo mencionan, ¿por qué? Porque no les conviene, sinceramente. Pero cuando Hawái se hizo un estado y Estados Unidos cogió a Hawái, que fue territorio casi por 60 años, la diferencia entre Puerto Rico y Hawái fue que Hawái enseguida fue incorporado y Puerto Rico no, hasta el sol de hoy. Y por eso que Hawái logró, porque cuando le ponen el sello incorporation, incorporado, ya tiene el destino para el futuro ser un estado. Sea un año, sean 60 años, porque cuando tú miras todos los 30 territorios que Estados Unidos tenía antes que se hicieron estado, cada uno de ellos tenían el sello de incorporación. Algunos se demoraron 4 años,
algunos se demoraron 10 años, el más que se demoró para ser un estado fue Hawái, ¿entiendes? Pero que ya tenían el sello. Puerto Rico no tiene el sello ni en la frente y no lo van a dar. Y también hay una distinción bien importante. Estamos hablando de territorio, o sea, de tierra. Pero Estados Unidos va a incorporar el suelo o seres humanos. La Porque población. la población. Así que eso es bien importante porque por eso en Hawái tuvieron que importar a la gente. Los blanquitos protestantes tenían que llegar con chavo para repoblar el territorio. O sea, Puerto Rico tiene un problemón bien brutal porque por 400 años es una población española. Entonces, hablan español. En Hawái, vamos a comparar. Pues en Hawái estaban los hawaianos, y ellos tenían su reina y tenían su situación ahí. Pero en Puerto Rico teníamos en 1897 la Carta Autonómica. Teníamos ya en el 1898 se llevó a cabo la elección. O sea, ya España tenía ya tenía una tradición que se estaba desarrollando de un proceso democrático. O sea, todavía tenían monarquía, pero las cosas ya los tiempos estaban cambiando. Así que desde el principio se tiene que reconocer que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el propósito de Puerto Rico nunca fue para incorporarlo. Ellos sabían que no era un territorio que no había mucha gente, que no tenía una cultura, no tenía una sociedad avanzada, porque fíjate, en Puerto Rico había luz, electricidad, antes que en muchos pueblos de los Estados Unidos. Puerto Rico tenía ferrocarril. Puerto Rico, si no me equivoco, fue la primera provincia que hubo ferrocarril, fue Puerto Rico. No en la península, no en Madrid, en Puerto Rico. O sea, ¿qué significa esto? Que el problema de los Estados Unidos siempre ha tenido es que Puerto Rico no es un territorio, sí, pero allá hay una población con una cultura, con lenguaje, con una religión. La mayoría era católica. Los Estados Unidos es protestante. O sea, habían tantos problemas que Puerto Rico no encajaba en ese molde de hacer como por ejemplo Hawái o hasta en Alaska. Así que lo que yo invito a los puertorriqueños que se tienen que caer en cuenta que Puerto Rico el propósito de Puerto Rico nunca fue para incorporarlo de la parte de la Unión de los Estados Unidos. El propósito de la finca de Puerto Rico para los yanquis es sacarle chavo, para sacarle beneficio. Por eso el estatus, por eso, mira, 1898, 99, 19, en menos de 4 años, inmediatamente fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dio una definición a Puerto Rico, no incorporado. O sea, así que más, y esas decisiones nunca se han revisitado, o sea, nunca así que, ¿por qué los estadistas no empiezan con algo como está diciendo Eddie, bregando con la realidad? Porque ellos saben que Puerto Rico, el propósito de Puerto Rico nunca fue para ser un estado. Ni un territorio incorporado. No sé si en los documentos se enseña de que, bueno, estaba viendo un paper de alguien de una universidad en Texas que está hablando de la Operación Serenidad y habla de cómo Estados Unidos llegó tratando de obligar al puertorriqueño a americanizarse, empezando por el lenguaje. Entonces, una de las cosas que me gusta que hayas tocado, porque es uno de los puntos que yo les doy a veces a la gente, es que me han dicho Hawái votó por ser estado.
Sí, pero no entienden que la demografía cambió en Hawái. Así mismo. Gente se mudó hacia Hawái y fueron esas personas ahora y sus hijos y con el tiempo. Hawái no votó por estadidad rápido, creo que tomó décadas. Y- Pero que cambió primero el estatus demográfico de Hawái. Hoy, si mal no tengo entendido, cualquier persona puede buscar esto, la población específica hawaiana, creo que está alrededor del 10% en Hawái. Es solo un 10%. Entonces, todas esas personas que se mudaron a Hawái y se benefician de eso, no van a votar en contra de Estados Unidos. Van a votar a favor de los que les dio el beneficio a eso, y así van a hacer en Puerto Rico. Y ese es el punto de que como los puertorriqueños empiezan a empujar, ¿sabes? Tienen esta actitud en contra del ejército, porque así es como ha hecho antes. Invade y después con el tiempo cambia la demográfica de esa tierra y después esa nueva demografía cambia el estatus del pueblo, sin importar quién estuvo ahí antes. Bueno, Bajío, déjame darte unos cuantos statistics sobre de Hawái. En estos momentos, Hawái tiene 37% de asiático, Asian. Y el que sigue viene siendo 25% de como mezclado. Después los gringos son 23%. Los hawaianos vienen siendo, no llegan ni los 11%. Wow, mira para allá. Para darte un ejemplo, y hay hispanos también que llega casi a 10%. Y puertorriqueños que fueron para allá también. Hay Sí. un... Ajá. Sí, entonces así hay, ¿sabes? Mestizos, como quien dice, mezclados allá también. Entonces ese es el punto. La gente habla de que, yo he escuchado que gente dice, ojalá y Puerto Rico fuese como Hawái. Pues entonces tú sí quieres que saquen a puertorriqueños de ahí. Entonces tú estás diciendo que el progreso de Puerto Rico es para otras personas, es para otras familias, para otras poblaciones, al costo del puertorriqueño. Sí. Eso es lo que no te dicen. Y también para incorporarse culturalmente, uno tiene que empezar, ¿sabes? Lo más obvio, con el idioma. Ujú. Así que, mira, para convertirse, para educar, o como otros quieren decir, explicar a otros, uno tiene que, para puertorriqueños, sí incorporarse, no solamente por territorio, pero de todo modo, en la totalidad, uno tiene, esta es la realidad, tenemos, ¿sabes? El español se tiene que reemplazar, no quitarlo, se tiene que reemplazar como el idioma bueno, de lengua franca. O sea, los puertorriqueños se van a tener que dejar de comunicar en español a inglés. Sí, Van a tener... es dejar ser puertorriqueño para ser americano. O sea, y no es ni siquiera convertirse en americano, es creerse que uno es americano, es algo prestado. Es sí. dejar la autenticidad propia para coger prestada la de otro, a favor del otro, no del puertorriqueño. Y yo diría, como ellos dicen que la mayoría de los puertorriqueños quieren ser estadounidenses, pues eso no encaja con la realidad, porque para cambiar mira, si los Estados Unidos han tratado y no han podido cambiar al puertorriqueño, ¿cómo el mismo puertorriqueño se va a cambiar el mismo por su propia voluntad? Eso no va a pasar. Hay unos que sí, hay unos que ya lo han hecho. Hay escuelas en Puerto Rico que son solo en inglés. Hay un artículo que es de una muchacha puertorriqueña de Puerto Rico que está en Harvard y se titula The Virus of Inferiority y está en Harvard y ella no habla el español bien y ella habla de cómo estas escuelas en Puerto Rico que tratan de distanciarse del español y sabemos que hay muchos en Puerto Rico que creen que ser americano es convertirse en algo por encima de ser puertorriqueño.
Y hay mucho en el área, en el área de Puerto Rico que se creen que lo internacional es lo bueno y lo local es repugnante. Y eso existe también. Quiero tocar algo antes que sigamos aquí, pero darles unos datos de los 1900 por ahí en Hawái para que vean, para que escuchan, porque no pueden ver la numeración. Native Hawaiians para ese tiempo, en los 1900s, era 37%. Japonés, 61%. Asiático de China, 25%. Y los gringos 28%, más o menos en esa manera, que los números cambiaron bastante. Pero en el punto que ustedes están hablando ahora, comentando sobre el lenguaje y cuestiones así, no se vayan muy lejos de eso, porque si no se recuerdan, el congresista de California, Tom McClintock, un republicano, hace poco habló de que quiere introducir una conversación o algo en cuestión de el estatus de Puerto Rico para empujar que sea independiente. Todo lo que son parte de la independencia, tú los ves a ellos todos publicándose por todos lados. Pero, ¿qué pasa? Ellos no publican las cosas que él dijo que son feas, que son racistas. En contra. ¿Entiende? Porque él mencionó ahí en su discurso en el piso del Congreso, y cualquiera puede ver este discurso, porque yo lo vi, no es que estamos inventando aquí, y él dijo, ¿cómo vamos a incorporar una isla de tanta gente que son analfabetas porque no hablan inglés? La mayoría de las personas que viven allá solamente dominan el español. Eso primero que dijo. Segundo, dijo muchas cosas, pero estas dos cosas se me quedaron en la cabeza. Segundo, la población de Puerto Rico, casi la mitad de la isla, están todos recibiendo asistencia pública. ¿Cómo vamos a asumir, cómo vamos a recibir una isla que depende tanto en Estados Unidos y que ellos van a poder aportar al Estados Unidos cuando tanta gente está recibiendo welfare o alguna asistencia? Bueno, primero que nada, eso fue diseñado por Estados Unidos. ¿Sabes? Uno no puede simplemente ver cómo las cosas están ahora y pretender que siempre ha sido así. Eso llegó de una manera, desde que Estados Unidos llegó y destruyó nuestra economía. Y después, poco a poco, por ejemplo, los caseríos empezaron a mover gente de montaña para caseríos y ciertas cosas así. Y poco a poco empezaron a hacer que el puertorriqueño dependiera de Estados Unidos. O sea, eso también fue diseñado. Sí, del sistema. Sí, claro. Tú no puedes golpearme y después decirme que por qué estoy sangrando. Que, mira, exactamente. ¿me entiendes? Uh-huh. Tú no puedes, ¿sabes? Está diseñado por ellos. Que según entiendo, ¿saben? Nosotros leyendo nuestra historia, antes teníamos nuestra propia economía. Lo que nunca llegamos a poder ver, a realizar cómo nuestra propia civilización se hubiese diseñado por nosotros mismos. Que eso es algo en lo que tú, Magnus, lucha mucho, ¿no? Sí. En retornar ese sueño. Sí, claro, y Puerto Rico tenía su propia moneda, nosotros teníamos nuestra, y la moneda puertorriqueña, el valor era más que el dólar estadounidense en esos entonces. Así que por eso ellos tuvieron que devaluar el peso puertorriqueño español. Tuvieron que desmontar el Banco Español de Puerto Rico. Tuvieron que cerrar todos los puertos de la isla, menos San Juan. Tuvieron que derrumbar el tren, el sistema de ferrocarril que iba por toda la isla. O sea, Estados Unidos, tú sabes, ellos, lo que ellos hicieron es desmontar
todo el progreso que la provincia de ultramar de Puerto Rico logró siendo español, siempre queriendo mantenerse español, quería, por supuesto, alcanzar una igualdad, como dijeron los que fundaron Estados Unidos, a more perfect union. Querían formar una unión más perfecta con su nación, con España. O sea, querían la igualdad, pero adentro de España, con España, porque ese era el pueblo de nosotros. Éramos españoles. Así que tratar de convertirnos en Estados Unidos. Y mira, ellos venían para la isla y desde la isla regresaban a la península. O sea, era un intercambio. Todavía hay españoles que tienen familiares en Puerto Rico que por lo menos hoy en día se pueden comunicar con ellos por las redes, por Facebook y por lo que sea. Okay. Así que todavía ese vínculo, eso nunca ha ocurrido entre los estadounidenses y los puertorriqueños. Ese intercambio siempre tiene que ser un one-way street, un camino de asimilación. O sea, hasta los extranjeros europeos que venían a la provincia de ultramar de Puerto Rico para quedarse, para formar familia, tener hijos, ellos querían inmigrarse a España en el Caribe. O sea, eso se tiene que entender también, que el europeo, nuestro antepasado, si uno no tiene el lineaje español puro, entre comillas, los portugueses, los de Italia, los franceses, todos ellos venían, ellos venían a Puerto Rico para quedarse, para formar familia, para ser españoles. Como quien dice, puertorriqueñizarse en cierta manera. Sí, pero acuérdate también, porque en esos entonces Puerto Rico era provincia de España. O sea, no es que yo me voy a mudar a Puerto Rico, yo me voy a mudar a España, pero la provincia de Puerto Rico. Porque también en Puerto Rico es que estaba, mira el nombre, Puerto Rico, las riquezas estaban ahí. Sí, y es estratégico también. Sí, claro. Incluso también es bien interesante que hasta hoy en día, hasta con el Act 60 gente como el famoso chamaquito, como Jake Paul, el que tiene tatuajes en la cara y todo eso. Sí, el boxeador creo que... Sí, pues ni con un Act 60 eso no ha motivado al pueblo como motivó los estadounidenses irse a Alaska o a Hawái. Ni hasta eso, ni hasta el pueblo estadounidense ha respondido a eso. O sea, el estadounidense no tiene ningún interés en Puerto Rico. Sí, nos ven como... Es algo ajeno todavía. Sí. Pero opuesto en ciertas maneras. Claro. Pero el estadista me quiere vender a mí, explicarme a mí que la estadidad es la única manera de alcanzar igualdad. O sea, vamos a buscar la igualdad con un pueblo, con un gobierno que nunca nos ha aceptado, que nunca nos va a aceptar. Que todavía la Corte Suprema nos llaman un territorio no unincorporated territory, y eso nunca se va a cambiar. Ellos nunca han visto un movimiento de los demócratas, de los republicanos, de lo que sea, para sacar a Puerto Rico de ese estatus unincorporado. Sí, no es beneficioso. Y eso de igualdad es mentira, porque si de verdad es igualdad, pues ¿por qué ellos no aprenden nuestro idioma? Si somos hermanos ciudadanos, ¿por qué no comen pernil y cocinan como nosotros? Pues más allá, en mi opinión, si admiten
el Estado 51 Puerto Rico, el lenguaje de Estados Unidos va a tener que cambiar. O sea, de este punto de vista, que lenguaje oficial se va a tener que el español se va a tener que reconocer como el segundo, un idioma oficial de los Estados Unidos. Yes. Make America Spain again. Claro. O sea, esa es la realidad de un Estado. ¿Cómo un Estado de la Unión va a tener como su idioma oficial español? Cuando vamos a comparar Ese es el primer paso, el idioma. exactamente. Mira lo que le pasaron en Luisiana. Todavía allí se habla no sé cómo decirlo en español, pero ellos tienen su propio idioma hasta hoy en día. Es Cajun, le dicen, que es como un francés, un variante del francés. Oh, sí, había escuchado algo así. No lo conozco, pero he escuchado eso. Pero para convertir ese territorio y la población se tuvieron que dejar su, ¿cómo se dice? Francesidad, o ¿cómo se dice? O sea, ellos su misma idiosincrasia y todo eso. exactamente se tenían que americanizar y lo hicieron. Pero, ojo, ¿el puertorriqueño va a estar dispuesto a hacer eso? No, muchos no. Claro que no. Si no lo hicieron en 125 años, no lo van a hacer ahora. Claro. Mira Orlando y Kissimmee. Pues, Tú entras a Walmart y lo que escuchas es español. Pues, y también en la realidad de hoy en día, la República de Puerto Rico, ¿cómo se va a defender? El ejército. ¿Cómo el gobierno de la República de Estados Unidos, de Puerto Rico se va a defender? O sea, ¿cómo la República va a montar un ejército puertorriqueño? O sea, va a ser como hicieron en Afganistán, sacando. Entonces, bueno, eso ya sería del camino independentista. Entonces, Sí, pero mi problema con ello es que vamos a suponer que seas independiente. Y la gente dice, bueno, podemos tener nuestra propia moneda. Muy bien. ¿Dónde dice que cualquier banco internacional, cualquier banco de cualquier nación está obligado a aceptarla? claro. ¿De dónde sale eso? Son sueños. Sí. Y entonces pues, tenemos los estadistas que viven un sueño, los independentistas en otro. Y entonces, ¿sabes? Hay que encontrar, creo que por eso es que nosotros somos más reunificacionistas que nada más. Bueno, somos reunificacionistas. Pero antes de ir sobre eso, porque Magnus, creo que tú eres el que entiende esto mejor. Pero antes de eso, quiero aclarar un punto que creo que Eddie, tú has investigado sobre esto, donde para mí, aparentemente, esto es una razón por la que creo que hay puertorriqueños que aunque no sepan esto específicamente, una de las razones por las que algunos empujan fuera de la militarización de un pueblo es porque así es como empiezan con el servicio militar, entran y ya cuando el servicio militar toma control sobre el área, empiezan poco a poco a americanizar el área que entraron, así como hicieron en Hawái, así como han hecho con Puerto Rico, y vemos que eso es una manera de operar que se repite. Y creo que tú has investigado que eso ya ha pasado muchas veces. Pues sí, pero no te vayas muy lejos de ahí. No se olviden de American Samoas. Ellos no son ciudadanos. Ellos son naturalists, ¿entiendes? Sí. Y para ellos, otorgar la ciudadanía, muchos de ellos, por eso que tienen un % más grande que todos los otros estados, incluyendo los otros territorios, de personas que se inscriben en el militar para poder conseguir la ciudadanía. Es que, exactamente. Y por eso muchos de ellos se ingresan al ejército para buscar la ciudadanía estadounidense. Pero porque entonces aunque ellos se muden aquí en el mainland, como dicen, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, si ellos se mudan de la isla para acá, todavía no pueden tener la ciudadanía. Eso no les da la ciudadanía. Sí. Sin embargo, el puertorriqueño lo tiene, aunque sea ciudadanía de segunda clase, lo tiene en la isla como también acá. La única diferencia
para el puertorriqueño de la isla acá es que cuando están en la isla no pueden votar por un presidente y cuando están aquí sí. El American Samoa no importa si están en la isla, ni acá, ni en ningún lado, no tienen. ¿Y tú conoces el por qué no son ciudadanos? ¿Por qué no tienen ciudadanía? Porque lo dejaron como nationals. Eso es un estatus que Puerto Rico tuvo al principio. Recuérdense que los puertorriqueños no tenían le quitaron la ciudadanía español y no le dieron el Estados Unidos enseguida. Sí, pero entonces mi pregunta, la American Samoa, creo que el presidente la devolvió a ellos. ¿Conoces sobre eso o no? No. Okay. Pero aún así, anteriormente, vamos a suponer en las décadas antes, Estados Unidos tenía posesión sobre ella militarmente, ¿no? ¿Desconoces o...? ¿El American Samoa? Ajá. Sí. Pues entonces, pues, eso de que Estados Unidos nos dio ciudadanía por su bondad es mentira, porque entonces no se las dio a ellos. Se las da con quien... O sea, Estados Unidos se mueve siempre y cuando se beneficie. Claro. No hace nada así. Ellos son nationals, igual estatus que tenían los puertorriqueños al principio, desde 1898 hasta en 1917, cuando le dieron la ciudadanía a los puertorriqueños. Pero para esa época nosotros éramos nationals también. Mira qué tragedia, fíjate, nuestros antepasados fueron de ser españoles con su propio gobierno, con representación en San Juan y en Madrid, en las Cortes Españolas, a nada, a no tener una nación, no, perdieron la nacionalidad, fue arrebatada. O sea, ellos estaban por el mundo en el limbo, así, sin o sea, eso es bien triste. Eso, yo no sé si eso es un crimen de la humanidad o en contra de la humanidad, pero eso es una injusticia brutal. Y por eso en el artículo 9 se tuvo que poner y España tuvo, no tenía ningún recurso menos firmar, pero ese artículo 9 fue bien desastroso a nosotros. Y también, por eso también ese es ese punto de vista de Maldonado, del licenciado, que es, o sea, un país puede arrebatar territorio, pero no le puede arrebatar la nacionalidad o la ciudadanía. Por eso también en el artículo 9 dice natives. Yo creo que esa fue la palabra que ellos pusieron pusieron nativo, los nativos de la isla de Puerto Rico. Pero eso también se ha perdido, ¿sabes? Como muchas de nuestra historia, eso Sí, se ha escondido y se ha escondido, se ha suprimido, se ha o quitado completamente de la narrativa. Y poner una nueva. Claro. Y una de segunda clase, pero por lo menos, o sea, por lo menos tenemos eso. Por favor, no me la quiten. Sí. Entonces, de la manera en que yo veo que es que Estados Unidos empieza por una invasión militar, después empieza un proceso de americanización y de dependencia sobre ella para su propio beneficio. Y creo que eso es creo que por eso es que hay personas como nosotros que vemos eso repitiéndose con Venezuela. Y por eso es que nosotros comentamos sobre ello, porque vemos esa misma táctica repitiéndose nuevamente. Claro. Entonces, quiero preguntarte, porque muchas personas te escuchan decir, nos escuchan decir reunificación. Y hay muchos puntos como, por ejemplo, economía, moneda, servicio militar. ¿Me entienden? ¿Qué servicio militar va a proteger la isla? Del cual el puertorriqueño serviría. Según tú, la reunificación con España, que sería con
Unión Europea, pero específicamente con España. ¿Eso, en tu opinión, cubriría todos esos puntos? Nos daría, ¿cuáles serían los beneficios? ¿De qué específico? Por ejemplo, tú mencionaste el servicio militar. Si Puerto Rico fuese independiente, pues no tuviese servicio militar. Por ejemplo. Bueno. Sabes que muchos independentistas o estadistas hablan sobre eso. Pero escuchan la reunificación y entonces cómo la reunificación con España arreglaría todos esos puntos que las personas tendrían en contra de la reunificación. Bajo primeramente, eso es una estrategia que ellos usan. Como quien dice, si no tenemos Estados Unidos, no vamos a tener protección de Estados Unidos. Y sinceramente, eso es solamente un slogan o no es cierto. Porque primeramente, Puerto Rico, si les retorgan la ciudadanía española a los puertorriqueños y le devuelven el gobierno que tenía antes, Puerto Rico estará unido con España y obvio las personas pueden servir en militar de España, la militar más grande que viene siendo el de Europa, porque todos ellos están unidos. Y lo más importante que uno tiene que entender, porque yo le he dicho a varias personas que me hacen ese comentario, yo le digo, pero ¿quién te dijo a ti que el Estados Unidos no va a poder tener base en Puerto Rico? Ustedes no saben que Estados Unidos tiene 2 bases en España, que se llama no me recuerdo el nombre, pero... Sí, una de ellas Rota y Morón. Ajá. Sí, y son esos 2 bases que están allá, ellos tienen lo que se llaman bilateral agreement, ¿ok? Y ese bilateral agreement se puede extender a Puerto Rico también. O sea, que con una declaración, Estados Unidos va a poder tener todavía un base en la isla de Puerto Rico. Nada cambia. Bueno, pero cambiaría... La gente enseguida empieza a decir esas cosas para meterle miedo a uno, pero no. Es más, vamos a tener 3 militares ahí. Los de Estados Unidos, España y Europa. Eso se llama un Joint Command. Eso, básicamente, ese escenario va a ser, eso se puede llamar a NATO Joint Command. O sea, va a ser de la OTAN. Así que, por ejemplo, Fort Buchanan en San Juan se puede convertir en Joint NATO Base Buchanan, por ejemplo. Y ahí van a estar estacionados el ejército estadounidense, el ejército español y hasta las fuerzas de la OTAN y de la Unión Europea. O sea, eso sí, eso sería bien. Si gente se creen, cuando ellos ven a Ceiba, o sea, Roosevelt Roads está reactivada y hay los aviones y todo eso, pero si tú vas a Ceiba, eso todavía está como siempre. O sea, ellos no están invirtiendo en la comunidad. Ellos ni están invirtiendo en la base. Están usando ya la estructura que está ahí. Y si uno va ahí, por ejemplo, si tú quieres ir a Vieques, tienes que entrar por Roosevelt Roads para ir al puerto, para irte a Vieques. Bueno, y tú ves... también de la manera en la que yo veo que eso sería entonces un servicio militar en el cual puertorriqueño sí puede decir que es suyo y crear en la misma isla una identidad de su servicio militar. Claro que sí. Española. Y mira, vienen toda esta gente de aquí, esta gente de acá, pero del mismo puertorriqueño sale la edificación de su propio servicio. Exactamente. Mira, y también a ti nunca te han mencionado algo, porque, ¿sabes? ¿Cómo a los puertorriqueños o sea, nosotros podemos usar la palabra policía, podemos llamar a la policía, pero ¿cuál es el otro nombre que
que se usa para los guardias, ¿verdad? Pues, ¿por qué en Puerto Rico todavía le llaman a la policía los guardias? No sé, desconozco. ¿Sabe por qué? Porque en España hoy en día está la Guardia Civil. Y ahora sí, la Guardia Nacional también, ¿no? Y Sí. bueno, sí, la Guardia Que Nacional. proviene entonces, tu punto Pe- es que proviene de nuestra españolidad, como quien dice. Exactamente. Así Ok. que mira, hasta eso es otro tema de las palabras. Hay muchos por ahí en las redes que quieren educar y explicar de los términos del español puertorriqueño, entre comillas, que todavía usamos, como por ejemplo, otra palabra, el peso. A los peninsulares, a ellos mismos le dan, bueno, le dan un poquito de gracia o de extraño, porque eso de usar el peso, o dan un peso, o cuánto cuesta eso, bueno, 30 pesos. Sí. Eso viene de España y hasta del Banco, el peso español puertorriqueño. O sea, pues en el asunto en ese asunto, por eso hay gente que no le gusta esa palabra reunificacionista o reunificacional. Hay otras palabras, hay otra ideología y otros pensamientos que le quieren llamar reintegración Claro. o incorporación, pero decimos reunificacionista porque es a volver a lo que éramos, al sistema que usábamos. O sea, obviamente no hay un peso puertorriqueño, ahora va a ser el euro, Euro. el Pero euro. volver a lo auténtico es lo que tú dices. Claro, es que para volver a- al estado natural del puertorriqueño, que es ser español. Lo mismo que un andaluz español, lo mismo que un gallego español, lo mismo que un valenciano español. El estado natural del puertorriqueño es ser puertorriqueño español o un español puertorriqueño. Así no tenemos que pretender o aprender o a convencer o a explicar. Sí, ¿tú crees que sería una transición mucho más fácil? Porque ya, o sea, mucho de lo que somos nosotros es porque somos de descendencia española mayormente. Y también europea. Hay una cantidad de mayoría que es portugués también. Hay muchos puertorriqueños que, que- que son portugueses de lineaje. Sí, hay una ascendencia, como quien dice, ibérica. Sí, Pero ibérica, entonces, vale, así mismo. sí, ya que hablaste del peso y todas esas cosas, Eddie y Magnus, ¿nos pueden explicar un poco más de lo que ustedes entienden de la economía, cómo trabajaría para Puerto Rico, reunificándose con España? Bueno, yo puedo decirte que en cuestión de la economía, es una economía que Puerto Rico tenía antes de Estados Unidos con España. Lo que muchas personas no entienden es que Puerto Rico tenía una economía superior más que muchos lugares en esta área, ¿entiendes? Pero en este momento, en estos tiempos, Puerto Rico siendo la autonomía 18 de España, tendrá una economía súper potente, pero todo se depende en la gente de la isla, cómo lo manejan y cómo pueden superar. Y algo bien interesante, hace poco, unas cuantas semanas atrás, la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, estuvo en España. ¿Y tú sabes cuál es el propósito de la reunión? El propósito de la reunión tenía que ver con la economía entre España y Puerto Rico. Ella estaba hablando con los gobiernos de allá, que habían bastante gente en una reunión y tratando de, ¿cómo se dice?, traer negocio para la isla de España, invitar a la gente que puedan hacer negocio en la isla y cuestiones así, y la reversa también. Lo encuentro bien interesante porque para una persona que cree en la estabilidad, ella está tocando puertas para
oportunidades entre España y Ella para mí es una Puerto Rico. oportunista masónica, eso es lo que eso es lo único Sí. que yo veo. No, obvio, pero que es bien interesante. Y lo que me llama más la curiosidad es que los Estados Unidos la permitió que hiciera eso, porque ningún gobernador de la isla tiene ese derecho y esa oportunidad de estar yendo fuera de la isla para reunirse con otros países, sea lo que sea. Porque yo me recuerdo muy bien cuando estaba Rosselló, el papá, no el hijo, años atrás, él intentó de hacer negocio con Japón y a él lo regañaron que él no tenía el derecho de estar haciendo ningún negocio con ningún país fuera de Estados Unidos. Lo regañaron. Sí, le cogieron la mano y le hicieron pam pam. Para aquellos que dicen que somos iguales. Okay, No, y esa es la gran autonomía del Estado Libre Asociado. sí, seguro. Y que eres nene chiquito haciendo maldades. Pero entonces, Sí. ¿qué tú opinas de cómo mejor, tú crees, Magnus, que la economía de Puerto Rico sería mejor, Sí, reunificándose? bueno. Pero que también hay que entender que sería algo que sigue, entonces sí depende del puertorriqueño cómo maneja lo que obtiene. Bueno, para investigar eso y para tener una dirección de dónde Puerto Rico puede ir, uno obviamente tiene que saber dónde estuvo y dónde está. O sea, ¿y qué se le quitó? Pues en 1898 la industria predominante eran del café. O sea, el café, la industria del café La caña. ajá. Pero lo que quería decir es que el café puertorriqueño no era un café común. O sea, en los Estados Unidos se toma el Folgers, o sea, o hasta el Bustelo, algo así, que es común. No, el café puertorriqueño era bien fino. El café puertorriqueño estaba en las cortes de Europa, era caro, Exótico. exótico, ajá, de alta calidad. También la azucarera también, por supuesto, por eso los estadounidenses quisieron convertir a Puerto Rico en una finca de caña, ¿vale? Sí, Así que azúcar. también la industria del tabaco era grande también. Hoy en día, por supuesto, es un poquito, ¿sabes? Con todo lo del cáncer y todo eso, pues a lo mejor revivir esa industria no sería algo importante como en esos tiempos. O por supuesto, agricultura. Cuando uno va a pueblos o cualquier supermercado en Puerto Rico, uno ve, ¿sabe? Producto de México, de donde sea. Es bien raro La encontrar algo. República Dominicana, que yo no podía creer que llevan plátanos de allá para Puerto Rico. Una isla que produce plátano hasta por la nariz. Claro, pues podemos empezar podemos empezar con esas industrias antiguas o tradicionales, pero también Puerto Rico va a tener la ventaja que aún como comparado a Estados Unidos, que Estados Unidos nunca quiso, bueno, invirtió, pero a su propio beneficio. Pero España siempre invirtió en Puerto Rico para que se convirtiera en una locomotora, una locomotora no solamente de Puerto Rico, pero también de España. Así que primero lo más fácil, porque es interesante cuando uno va en la 22, en la autopista desde San Juan, por ejemplo, a mi pueblo, a Arecibo, pues no hay nada, hay monte y hay campo. O sea, todo eso, hay tanta tierra para desarrollar. Y también lo importante es tener que los puertorriqueños sean propietarios de sus propios negocios. O sea, sí. es una cosa, X compañía va a abrir una fábrica, pero esa es una fábrica que
no le pertenece a ningún puertorriqueño. O sea, van a crear empleo, pero no va a crear riqueza para el pueblo, Exacto. para la provincia, para la comunidad autónoma, Eso es uno de para mis España. Eso es uno de mis puntos, Magnus, y gracias por traer ese punto, porque la riqueza le pertenece a los dueños, no a los empleados. Claro, Entonces eso es uno de los puntos míos más grandes, porque eso es lo que me gustaría a mí para Puerto Rico, que el puertorriqueño sea el propietario de la riqueza puertorriqueña. claro. Y entonces hay esa narrativa, hey, que nosotros somos parte de la economía más grande del mundo y del ejército más poderoso del mundo y todo eso. Pues, pero mira la condición, no tenemos igualdad, no tenemos muchas otras cosas que afecta el día a día al puertorriqueño. Pero vamos a comparar a la comunidad autónoma de Puerto Rico. ¿Qué pasa? Pues vamos a ser parte de la economía, la segunda economía más grande del mundo, que es la economía de la Unión Europea. O sea, ese cambio es un cambio así va a ser más drástico, no. Y Puerto Rico tiene potencial para enriquecer la economía española y también europea. Los Estados Unidos saben eso. Ellos no quieren, eso que no se puede permitir. Ujú. O sea, pues también con el conocimiento, mira, esta es otra cosa también. Nosotros puertorriqueños que somos reunificacionistas, que estamos aquí en los Estados Unidos o en España o por donde quiera, yo creo que esa es la única manera que nosotros pudiéramos regresar a nuestro hogar, regresar de donde somos, regresar a donde no tenemos que aprender otro idioma, no tenemos que aprender cómo bregar con otra sociedad, no tener nuestro propio sitio otra vez. Porque hay mucha gente que quiere que Puerto Rico sea ¿sabes? Los estadistas de acá de Estados Unidos, ¿tú crees que ellos se van a mudar al estado 51 de Puerto Rico o se van a quedar aquí en los Estados Unidos? Yo creo que se quedan allá y creo que es más orgullo político que de verdad de lo que... Es un engaño. Sí, para mí es simplemente orgullo político. No tiene nada que ver con el bienestar de los puertorriqueños. Claro, es que también no... Y el estado 51 es destructivo. Otra vez tenemos que reconocer lo que dijo el presidente Trump. Y es destructivo a la Unión y también es destructivo hasta el estado de la Florida, que una de las mayorías de las poblaciones puertorriqueñas en la diáspora estamos aquí, en Nueva York y aquí. Así que la reunificación ofrece, o la reintegración ofrece seguridad y una continuidad del estándar de no tener que hacer algo, sabe, que ir de un nivel a otro bien drástico. Se puede mantener la seguridad, se puede mantener la economía. Y esto es por lo menos la seguridad, economía y también la habilidad de autonomía verdadera, con voz y voto. Acuérdense, en puertorriqueño, tenés representación en tu pueblo, en San Juan, en Madrid y hasta en Bruselas. Sí, porque ahora se siente que uno vota por una marioneta. Claro, con voz y voto. Imagínense ustedes, diputados puertorriqueños en el Congreso español y hasta en el Congreso, en el Parlamento Europeo. ¿Qué me ofrece la estadidad a mí? Y a Puerto Rico. Y yo para poder, o sea, yo he tratado de comprar propiedad. Ese es otro tema también, otro video que podemos hacer de los puertorriqueños que queremos comprar propiedades en Puerto Rico, que no nos tratan
O sea, bueno, no quiero entrar en esa. Pero el problema también es que los puertorriqueños no podemos, por ejemplo, por eso estamos refugiados. Hay una diáspora. Hay gente que dice que cómo puede hacer una diáspora si Puerto Rico es parte de Estados Unidos y nos podemos mudar a un sitio a otro. Eso no significa diáspora. Eso la gente ni siquiera... Es un problema que yo he visto en las redes sociales, que la gente usa palabras a las cuales no entienden su definición, no saben usarla. Por ejemplo, alguien me dijo una vez que se quejan de la gentrificación de Puerto Rico, pero ¿cuántos puertorriqueños no se mudan a Estados Unidos y se mudan mucho? Eso no es gentrificación. La gente ni siquiera entiende la diferencia. Y tuve a alguien así en TikTok diciendo, y le pregunté, caballero, ¿usted no conoce la diferencia de emigración y gentrificación? Y me dice, no, sí la entiendo. Y seguía con lo mismo. Y no, caballero, la gentrificación significa que gente con un poder adquisitivo más grande que los del local entran, compran, suben los precios y la gente local no puede ya pagar esos precios. Los puertorriqueños se mudan a un sitio con el mismo poder adquisitivo. No están gentrificando nada. Entonces la gente ni siquiera entiende las palabras que usan. O sea, la diáspora sí, gente de allá sí son diáspora. Simplemente busquen la definición y ahí encontrarán. Ajá. Pues mira. Pero bueno, o sea, mi gente, creo que es bueno terminarlo. Llevamos ya más de una hora. Quiero darle a Eddie aquí si quiere mencionar algo más de lo que hemos hablado, pero queremos que quede claro. Ya vamos una hora y 15 minutos, so vamos a cerrar. La conversación siempre está buena y siempre en buena compañía. De eso no lo dudo. Sí, y queremos que quede claro que esta conversación nació porque somos unificacionistas y como nosotros luchamos por la autenticidad, la dignidad y la autonomía de nuestro pueblo, cuando vemos gente de cualquier país que tratan de que puertorriqueños no puedan manifestar sus ideales mientras ellos tienen ya su libertad, sus fechas de independencia, pues eso a nosotros nos molesta, porque si ya tienen su libertad, su independencia, ¿por qué tratan de evitar las de otros? Entonces cuando vemos cosas así, pues no nos gusta. Pero dejo aquí a Eddie, Magnus, cualquier cosa que ustedes quieran decir. Pero que nada, los venezolanos, que Dios los bendiga y que espero que puedan decidir su propio futuro. Y que puedan resolver esa situación pronto. Eso es así. Que Dios los bendiga a todos, a ustedes. Gracias a todos que nos están escuchando allá afuera. Ustedes han participado con nosotros en Puerto Rico Abren los Ojos. Y la gracia les doy a todos por estar en esta noche con nosotros. Muchas gracias. Magnus, Bajiro, cuídense, Dios los bendiga y estamos hablando pronto. Viva España, viva Puerto Rico, siempre español. Viva Rey. Bienvenidos a Puerto Rico Abran los Ojos. Este es el podcast donde los boricuas de la isla, de la diáspora, de España y de todo el mundo nos unimos para aprender, cuestionar y abrir los ojos sobre nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. Estamos en todas partes, como el arroz con habichuelas, y cada día somos más. En este espacio, sacamos a la luz esas historias que nunca nos enseñaron en la escuela, desenterramos las verdades que intentaron esconder y compartimos los hechos que nuestro pueblo merece conocer. Así que, no importa si nos estás viendo desde Orlando, San Juan, Madrid, Nueva York, Ponce, o cualquier otro rincón del planeta donde viva un boricua, te damos la bienvenida. Este es tu espacio. Este es el episodio de hoy de Puerto Rico, Abran los Ojos. Así que prepárense, que vamos a comenzar.